¿Cuáles son los factores de riesgo que se conocen que pueden tener relación con la aparición de un tumor cerebral? Los tumores cerebrales, los más frecuentes, son aquellos que provienen de otras partes del cuerpo, es decir, lo que se conoce con el nombre de metástasis. El dolor de cabeza. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema y sobre la relación que puede tener con un cáncer de verdad, de origen cerebral? Y muchas veces me preguntan si esa tecnología, si esas ondas que se van transmitiendo a través del aire pueden contribuir al desarrollo no solo de los tumores cerebrales, sino como un concepto en general. Y es muy complicado para un paciente llegar a entender que ese tipo de efectos secundarios puede que se queden para siempre. Entonces, ¿qué recursos tenemos para darles a este tipo de pacientes para intentar rehabilitar en la medida de lo posible? Cada vez sabemos más y esos conocimientos que sabemos de más nos están permitiendo que simplemente a través de un análisis genético de esas células tumorales podamos saber qué tipo de tumor es y sobre todo si es más o menos agresivo. La protonterapia es una modalidad de la radioterapia, un poco diferente, pero que en resumidas cuentas lo que hace es aplicar una dosis de radioterapia sobre el tejido tumoral, pero disminuye los efectos secundarios que se producen en los tejidos de alrededor. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Paracontey, oncólogo médico aquí en el Hospital General Universitario de Valencia. Y en el día de hoy traemos el podcast el tema de los tumores cerebrales, que aunque son mucho más infrecuentes que otros los tumores que hemos hablado, sí tienen un impacto muy importante a nivel físico, emocional y social en las personas. Es por ello que más que nunca hemos considerado importante hablar de ellos hoy aquí. Y para ello hemos traído al doctor Javier Garrido, que es oncólogo médico también, en el hospital en este caso de Requena, y que se encarga o forma parte del equipo que trata los tumores cerebrales. Muchas gracias, Javi, por venir hoy al podcast. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Primero que todo, vamos a hablar de en qué consisten los tumores cerebrales. ¿Qué es el cerebro? El cerebro, digamos que es el órgano que se encarga de controlar todo el cuerpo. A mí me gusta siempre explicar a los pacientes que el cerebro forma parte de una estructura global que se conoce con el nombre de sistema nervioso central. Me gusta también poner el ejemplo como si se tratase de un árbol. En el árbol digamos que hay diferentes partes. Por un lado tenemos la copa, donde podemos encontrar ramas, pétalos, fruta, y luego tenemos el tronco. Lo que sería la copa se podría corresponder a lo que entendemos nosotros por cerebro, y lo que sería el tronco haría referencia a la médula espinal. Y esto es importante porque en los tumores cerebrales tenemos que distinguir dónde se origina y en qué punto se localiza. Porque sí que es verdad que aunque hoy vamos a hablar de los tumores cerebrales, es muy importante diferenciar entre aquellos que son propiamente del cerebro o aquellos tumores que igual se han originado en otro punto y luego en la evolución de la enfermedad acaban llegando al cerebro. Cuéntanos por qué es importante conocer esto, porque creo que hay mucha confusión en la población con respecto a este tema. Totalmente de acuerdo, Pablo. De hecho, es muy común que nosotros cuando tenemos una primera entrevista con los pacientes en la consulta y le preguntamos por sus antecedentes oncológicos, muchas veces nos dicen, no, pues mi madre o mi padre o tuve un familiar que sí que tuvo un tumor en el cerebro. Y nosotros preguntamos, ¿era un tumor del cerebro o provenía de alguna otra parte del cuerpo? Y muchas veces cuando tú haces esa matización, sí que te dicen, pues es verdad, tenía como una mancha en el pulmón. ¿Y esto por qué es importante? Porque en líneas generales los tumores cerebrales, los más frecuentes, son aquellos que provienen de otras partes del cuerpo, es decir, lo que se conoce con el nombre de metástasis. Mucho más frecuente en el día a día en consultas, de hecho, encontrarse un paciente que incluso puede que debute con síntomas cerebrales o del sistema nervioso central y que sea una metástasis a que sea propiamente un tumor de origen cerebral. Cuéntanos ahora, centrándonos en los tumores cerebrales por sí, ¿qué tipos hay? ¿Qué diferencias existen entre los tumores cerebrales como tal? Vale, pues como comentaba antes, cuando nosotros hablamos del cerebro o en este caso de la copa del árbol, nos encontramos que tiene diferentes partes. Con los tumores cerebrales sucede prácticamente lo mismo, que dependiendo del lugar donde se origina, le ponemos un nombre u otro nombre. No es lo mismo el tumor que se origina, por ejemplo, en la médula espinal, es decir, en el tronco del árbol, que aquel tumor que se origina, por ejemplo, en el cerebro. Dentro de los tumores que se originan en el cerebro, el origen, la célula que digamos origina ese tumor, se conoce con el nombre de célula glial, y de ahí viene un concepto muy importante que más adelante desarrollaremos, que son el concepto de los gliomas, que es como se conocen a los tumores cerebrales.
que vienen de los de la glía. ¿Hay algunos otros tumores aparte de los que vienen de la glía? Porque sí que es verdad que en otros tumores también es común, pero yo creo que justamente en este tipo el tema de que algunos sean más agresivos y otros sean menos agresivos también depende mucho de qué parte de estructura de esa copa, como dices tú, que me ha encantado el símil, qué parte de la copa venga el tumor. ¿Qué otros tumores existen y qué diferencias tienen de agresividad, más o menos? Vale, pues aquí hay que hacer también otra matización porque hay un tumor que se localiza dentro de lo que es el cráneo, es decir, de la cabeza, que no es propiamente un tumor cerebral, pero que también es muy frecuente. Es el meningioma. El meningioma es un tumor de características por lo general benignas, pero que no se localiza en la copa, sino digamos en la envoltura, como en la capa que recubre el cerebro. Eso es un tumor que tiene un comportamiento típicamente benigno. Pero dentro de lo que son los tumores cerebrales, como muy bien has comentado, nos encontraremos tumores que tienen una naturaleza más benigna y otros que tengan una naturaleza más agresiva. Y en ese caso, el más conocido, por desgracia, porque también su evolución es la que es la peor, es el glioblastoma. Cuéntanos por qué es tan central o tan importante en el mundo de los tumores cerebrales. Exacto. El glioblastoma es quizá el tumor más característico de los tumores cerebrales primarios, de esos que se originan propiamente en la copa del árbol. ¿Por qué es tan importante? Porque es el tumor más frecuente de los originados dentro del cerebro. Aproximadamente en España se diagnostican unos 1.500 casos. Vale. Podemos plantearnos, bueno, 1.500 casos tampoco son tantos, pero como yo siempre digo a los pacientes, da igual el número, lo importante es el paciente y al final que cada tumor es importante. Muy bien, hablemos ahora para entender un poco más la importancia de este tipo de tumores. ¿Cuál es su frecuencia? Hablemos de epidemiología. ¿Cuán frecuentes son este tipo de tumores en nuestro medio, en España y en términos generales, incluso también en el mundo? Pues como has comentado muy bien antes, es un tumor, por suerte, muy infrecuente. Así que uno de los primeros mensajes que tiene que tener clara la gente que nos escucha es que es un tumor que es raro que se produzca. Como he comentado antes, el glioblastoma en concreto se diagnostican 1.500 casos, que en el concepto y si tenemos en cuenta el número de tumores que se diagnostican cada año en España, representa apenas un 1-2% de los tumores cerebrales. ¿Cuál es, dentro de esta población a la que afecta, digamos, el tipo de paciente más común que se ve afectado? Hablamos en el anterior episodio justo de los de tumores de cabeza y cuello, que son pacientes, fumadores, bebedores, normalmente son hombres, de una edad pues en mayores de 50, 60. En este caso, ¿cuál dirías tú que es el tipo de paciente más típico Vale. que sufre este tipo de tumor? Pues esto es un tumor que puede afectar tanto a población masculina como a población femenina. Si bien es cierto que los estudios que se están viendo demuestran que hay una mayor prevalencia, es decir, hay un mayor número de pacientes masculinos que se ven afectados por el tumor. El grupo poblacional, es decir, de edad que más frecuente se ve afectado, son aquellos pacientes varones entre los 40 y los 65 años, pero como decía antes, afecta tanto a población masculina como a población femenina. Por ejemplo, antes hablábamos del meningioma, el otro tumor de las capas que envuelven el cerebro. Ese, por ejemplo, Ese sí que que es tiene una más evolución un poco menos tórpida, ¿no? exacto, el que es benigno, por así decirlo. Vale. Ese, por ejemplo, afecta más típicamente a las mujeres. Vamos, como siempre, a intentar colocarnos antes de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se conocen que pueden tener relación con la aparición de un tumor cerebral? Si tuviera que remarcar un factor de riesgo, es haber recibido previamente tratamiento con radioterapia por otro tumor, por ejemplo. Ese quizás es el factor que se ha demostrado que sí que puede implicar o favorecer el desarrollo de tumores cerebrales. Sin embargo, con muy buen acierto, creo que es importante remarcar que a diferencia de otros tumores, como por ejemplo puede ser el tumor de pulmón o el tumor de garganta, que sí que tienen una, por ejemplo, relación directa con el tabaco, con el tumor cerebral no se ha demostrado que exista una correlación. Esto, sin embargo, no significa que no haya que fomentar unos hábitos de vida saludables. O sea, no hay ningún factor de riesgo que, por ejemplo, un paciente pueda intentar evitar
para no tener ese tipo de tumor? ¿O no existe ninguno con evidencia sólida para poder...? No existe ninguno No con existe. evidencia sólida. De hecho, el otro día, precisamente en consulta, me hacen siempre una pregunta muy típica, y es que vivimos en un mundo lleno de tecnología. Nosotros mismos ahora mismo estamos hablando a través de un micrófono, con Wi-Fi, con 4G, con 5G, y muchas veces me preguntan si esa tecnología, si esas ondas que se van transmitiendo a través del aire pueden contribuir al desarrollo no solo de los tumores cerebrales, sino como En general. concepto en general. Y siempre les explico lo mismo, que no existe una evidencia sólida que relacione estas ondas electromagnéticas, ese Wi-Fi, ese 5G, para que se desarrollen estos tumores cerebrales. Entonces, siendo un tumor que no tiene un factor de riesgo claro, ni tampoco alguno que podamos modificar para intentar evitarlo, ¿tiene un screening por el que podamos pillarlo a tiempo? ¿O hay alguna prueba que podamos utilizar en el día a día para diagnosticarlo en pacientes que o no tienen factores de riesgo o son asintomáticos? Lamentablemente no existen una prueba, digamos, que nos permita diagnosticarlo de forma precoz. De igual forma que, por ejemplo, sucede con el cáncer de mama o el de colon o el de cervix, que sí que existen pruebas específicas para diagnosticarlo, con el tumor cerebral, con los glioblastomas en concreto, no existe una prueba que nos permita diagnosticarlo de forma precoz. Entonces, siendo un tumor que es infrecuente, que no tiene unos factores de riesgo claros, ni tampoco algunos que podamos modificar, y que tampoco tiene una prueba de screening, ¿cómo se plantea como reto de salud pública poder abarcarlo? O sea, normalmente, ¿cómo conseguimos afrontarlo? Pues es una pregunta realmente compleja porque precisamente por lo que has comentado, muchas veces el tumor se diagnostica cuando ya ha dado síntomas, cuando ya ha dado la cara y nos encontramos que ya el paciente se encuentra con un tumor, digamos, establecido. Muchas veces este diagnóstico se produce porque el paciente acude a urgencias o a su médico de cabecera con unos síntomas y a raíz de esos síntomas se solicita una prueba que nos permite diagnosticarlo. Pero precisamente como no da síntomas hasta que está en una fase avanzada, muchas veces no lo diagnosticamos con una premura, como puede suceder en otros Los tumores. tumores, como por ejemplo el de mama que hemos comentado otras veces, o el de colon que tienen sus screenings, o incluso otros tumores, por ejemplo los de cabeza y cuello, que tienen, pues que se pueden ver a la vista y es mucho más fácil para los pacientes darse cuenta de que están ahí, no como los cerebrales que estando dentro de la cabeza, pues es mucho más complicado. Eso es. Vamos a inmiscuirnos ahora un poco más en el tema de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas por los que una persona tiene que estar un pelín más atento para poder pues, pillarlo a tiempo o en la medida que sea posible y diagnosticarlo en un punto en el que tenga un tratamiento que pueda ponerle fin? Claro, en esta situación que hemos dicho que no existe, digamos, un programa de screening, es decir, de detección precoz, la pregunta que se puede hacer el paciente es entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Muchas veces se trata sobre todo de conocer los síntomas por los que tiene que acudir o consultar con un médico especialista, ya sea en su médico de cabecera o ya sea en urgencias. La parte de los síntomas es fundamental y aquí es importante remarcar que los síntomas que voy a hablar a continuación no implican que tengas un tumor cerebral, pero sí que implican que tengas que consultar con tu médico para que él, según lo que le cuentes, según lo que él vea, te solicite o te pide pruebas determinadas. ¿Vale? Cuéntanos, ¿cuáles son los que más frecuentemente acompañan ese tipo de tumores? Pues este tumor muchas veces nos sucede cuando estamos en urgencias que, por ejemplo, puede venir una persona con una crisis epiléptica, ¿vale? Entonces, una persona joven que debuta con una crisis epiléptica nos obliga en urgencias a solicitar una prueba de imagen, es decir, un escáner de la cabeza, un TAC. Y, como he comentado antes, en líneas generales, el tener una crisis epiléptica no significa tener un tumor cerebral, ¿Vale? pero muchas veces sí que se puede observar a través de la crisis epiléptica la presencia de un tumor a nivel cerebral. ¿Vale? Otro síntoma, por ejemplo, puede ser cambios de personalidad. No estoy hablando de el típico día tonto que podemos tener todos de pues estamos más irritados, estamos con épocas mejores, épocas más contentos, sino sobre todo cambios bruscos de la personalidad que no van o que no cuadran con la evolución del propio paciente. Eso es otro motivo por el que consultar. Otro tercer motivo, por ejemplo, sería tener un déficit sensorial o motor. Un déficit es una pérdida, es decir, que dejemos de sentir, que dejemos de mover, ya sea una pierna, una parte del cuerpo,
un ojo. Estas cosas nos tienen que hacer que consultemos de manera urgente en un especialista para que ellos soliciten las pruebas que consideren más adecuadas. Todos estos son motivos para ir de urgencia al hospital o incluso al PAC, que es el centro de atención continuada que hay pues, Exacto. siempre de guardia alguno de repente en la zona en la que habites para poder atenderte para preguntar sobre estos síntomas. Exacto. Y hay otro síntoma también que mucha gente relaciona con el tumor cerebral, que es el dolor de cabeza. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema y sobre la relación que puede tener con un cáncer de verdad de origen cerebral? Pues en efecto, este es un síntoma muy frecuente dentro de los tumores cerebrales. Pero es importante, y aquí sí que quiero pararme detenidamente, remarcar que los dolores de cabeza es el principal motivo de consulta tanto en urgencias como en el médico de cabecera. Es decir, que si tú tienes un dolor de cabeza, con una probabilidad altísima vas a tener una patología benigna o funcional. Podemos tener un mal día en el trabajo y que por el propio estrés o por la propia ansiedad tengamos un dolor de cabeza. Si bien es cierto que existen dolores de cabeza que sí que nos tendrían que obligar a que por lo menos consultemos con el médico. Como he comentado antes, estos síntomas que he comentado no significa que tengas un tumor cerebral, pero sí requieren que haya un médico que consultes. Dentro de los dolores de cabeza podemos diferenciar, digamos, como 3 o 4 tipos que sí que nos tendrían que, digamos, preocupar, ¿vale? O por lo menos preocupar para consultar. Uno de ellos, por ejemplo, es un dolor de cabeza, ¿vale? Que se instaura de forma brusca y que se acompaña de vómitos. El segundo podría ser un dolor de cabeza persistente que sobre todo aparece por la noche y que te despierta por la noche o que se acompaña por la mañana también de vómitos. ¿Vale? También un dolor de cabeza en un contexto de un paciente que a su vez está perdiendo peso, que está con falta de apetito, también son motivos por los que habría que consultar. Pero es el muy mensaje... importante, como has dicho, conocerlos porque es que el dolor de cabeza es digamos, un síntoma por el que muchísima gente pregunta en urgencias y en el centro de atención primaria y que, como dices, la mayoría de veces no está relacionado. O sea, Eso creo es. que hay un poco más un bulo en la población de que seguramente un dolor de cabeza puede estar en relación, pero hay mucha gente que vive con migrañas o que tiene Exacto. dolor de cabeza en el contexto de alguna infección incluso respiratoria o cualquier tipo, porque la fiebre propia muchas veces también da ese tipo de sintomatología. Entonces es importante saber cuáles son los dolores de cabeza que de verdad pueden estar relacionados con un tumor cerebral. Exacto, eso es. Entonces, sabemos que hay algunos síntomas que son muy específicos, como hemos dicho antes, sobre todo déficits neurológicos, motores, sensitivos, incluso la crisis epiléptica, por la que en primera instancia habría que consultar, que luego veremos si tiene o no relación. Está el dolor de cabeza, que puede o no estar relacionado, normalmente no lo está, aunque en algunas ocasiones puede. Querría ahora hablar de cómo se hace el diagnóstico de un tumor cerebral. Cuando existe la sospecha, ¿cuál es el procedimiento que normalmente se sigue para diagnosticarlo? Pues cuando tenemos una sospecha, lo primero es saber la clínica, es decir, qué nos está contando el paciente. Luego, evidentemente, si nosotros tenemos una alta sospecha clínica por los síntomas que nos está comentando, tenemos que corroborarlo con una prueba de imagen, con un TAC. Por ejemplo, en urgencias es muy común que cuando tenemos alguno de estos síntomas recurramos al TAC y en el TAC se descubra la presencia de ese tumor cerebral. Sin embargo, el TAC no es la mejor prueba para valorar el tumor cerebral. La prueba, digamos, que sería la preferible para evaluar el tumor cerebral que se origina propiamente dicho en el cerebro, sería la resonancia magnética. ¿Por qué motivo? Porque nos permite saber, por un lado, el tamaño, por otro lado, dónde está localizado, que esto es fundamental a nivel de los tumores cerebrales, y también incluso nos puede dar información sobre si tiene un perfil más o menos agresivo. De hecho, muchas veces el TAC puede dar como una sospecha de que hay un tumor cerebral, pero es la resonancia en el momento en el que los radiólogos incluso nos pueden dar pistas sobre qué tipo de tumor cerebral es. A veces Exacto. incluso no llega a ser diagnóstico porque siempre necesitamos, como hablaremos a continuación, y creo que es la prueba más importante para definir exactamente un tumor cerebral, que es la biopsia, pero en muchas ocasiones ya la resonancia nos indica un poco qué tipo de tumor puede ser por cómo se comporta y por la experiencia de los propios radiólogos al ver la resonancia. Eso es. Vamos a hablar de la biopsia. Siempre hablamos de ella, es siempre importante y aún más últimamente los tumores cerebrales porque aporta muchos datos que nos orientan hacia tratamientos o incluso al pronóstico de los pacientes. ¿Por qué siempre intentamos hacer la biopsia?
Es en los tumores cerebrales importante, como sucede en todos los tumores, tener un análisis, una biopsia. Es decir, una biopsia es coger, digamos, una muestra del tumor y analizarla. ¿Qué sucede con los tumores cerebrales? Que muchas veces cuando nosotros tenemos una alta sospecha de que se trate de un tumor cerebral, muchas veces se opera ya de entrada y esa propia intervención nos puede servir tanto para quitar el tumor como también para analizarlo. Sea bien con una operación o bien sea con una biopsia, ese análisis es fundamental porque nos permite, por un lado, realizar un estudio molecular. Y esto es importante porque ese estudio molecular nos permite ponerle el nombre y apellidos a los tumores cerebrales. ¿Cuáles son las nuevas dianas moleculares o los nuevos cambios que se han introducido últimamente en el mundo del cáncer cerebral, que es por lo que más importante que nunca es hacer la biopsia? Pues esto precisamente es uno de los grandes logros que sucede con la medicina, no solo a nivel de la oncología, sino a nivel global. Cada vez sabemos más y esos conocimientos que sabemos de más nos están permitiendo que simplemente a través de un análisis genético de esas células tumorales podamos saber qué tipo de tumor es y sobre todo si es más o menos agresivo. A través de esos análisis moleculares que se han instaurado de forma reciente hace unos pocos años, en los últimos 4 años, podemos clasificar a los tumores y saber si son más o menos agresivos. Y esto es importante porque estas alteraciones moleculares no solamente sirven para, digamos, saber el grado de agresividad, sino también tienen implicaciones pronósticas, también tienen implicaciones terapéuticas, porque existen mutaciones o alteraciones que nos predicen si un tumor va a responder mejor a un tratamiento, a otro tratamiento o la forma en la que lo vamos a tratar. ¿Cómo funciona esta clasificación? Que me parece muy interesante. Esta clasificación se fundamenta básicamente en el análisis de, sobre todo, 3 o 4 genes. Que ¿Vale? estos, bueno, realmente son más genes, pero para que nos entendamos, esta clasificación de los genes nos permite clasificar a los tumores en diferentes grupos. ¿Vale? Estos grupos se clasifican del 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos de tumores agresivos, hablamos por lo general de tumores de grado 4, ¿Vale? ¿vale? Luego también los de grado 3 se pueden considerar de naturaleza, digamos, maligna agresiva y luego hablaríamos de los de grado 2, que tienen un comportamiento, digamos, más benigno. Este grado, como decía, nos lo marca el análisis molecular que nosotros hacemos cuando hemos obtenido una biopsia o bien lo hemos operado y lo estamos analizando con el microscopio y con los compañeros del laboratorio de biología molecular. Eso nos ayudará también a saber elegir en qué paciente del tratamiento hacer más intensivo, ¿no? En cuál igual podemos hacer más una vigilancia, ¿no? Sí que es verdad que no siempre tiene, porque tiene que estar relacionado, pero bueno, nos avisa un poco de cuál va a ser la evolución del propio tumor y con la premura por la que debemos tratar a los pacientes. Hay una cosa muy importante del tema de lo del grado 4, estadio 4. En el resto de tumores, siempre cuando hablamos de estadio 4, hablamos de estadio metastásico. O sea, estadio en el que cuando el tumor ya ha salido del lugar original, por ejemplo, un cáncer de colon que se ha ido al pulmón, ya se ha diseminado y es el estadio metastásico. Pero en esta ocasión no es lo mismo. Exacto. Y es una pregunta que es clave, porque muchas veces se confunde el grado 4 con el estadio 4. Como has comentado, estadio 4 hace referencia a que el tumor se ha ido a otras partes del cuerpo. En cambio, en los tumores cerebrales, el grado lo que nos indica es el comportamiento que tiene el tumor. Es decir, si el tumor infiltra más, si es más agresivo, si es menos agresivo, si tiene mayor replicación de las células. Es decir, aquí grado 4 no es lo mismo que estadio 4. Estadio 4 equivale a se ha ido el tumor a otra parte del cuerpo y aquí grado 4 hace referencia fundamentalmente a la agresividad que tiene el tumor cerebral. ¿Es capaz el tumor cerebral de hacer metástasis en otras partes del cuerpo? Muy infrecuentemente. Muy infrecuentemente. De hecho, eso es una cosa a tener en cuenta, que los tumores cerebrales raramente malignizan, es decir, raramente se expanden a otras partes del cuerpo a diferencia de cualquier otro tumor de otra localización. Vale, pasemos ahora a la parte del tratamiento. Así como has dicho que el hecho de descubrir mejor el tumor y encontrar pues, cambios moleculares, nuevas dianas, nos permite cada vez actualizarnos y sacar nuevos tratamientos que permiten mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Cómo se realiza la toma de decisiones con respecto a cómo tratar cada uno de los tumores cerebrales? Porque como hemos dicho,
Hay diferentes tipos a nivel de dónde sale de esa copa de árbol que decías tú, o incluso dependiendo del grado que tenga de agresividad. Entonces, ¿cómo se elige el tipo de tratamiento y cuáles son los tratamientos principales que existen? Como se ha comentado a lo largo del podcast y de todo lo que hemos comentado, es un tumor que es infrecuente. Y por tanto, como es infrecuente, es necesario que las decisiones terapéuticas se hagan en comités multidisciplinares. ¿Qué es esto de los comités multidisciplinares? Es una reunión donde se juntan especialistas de cirugía, de radioterapia, de oncología y de otras especialidades con el propósito de analizar los tumores cerebrales y plantear, según cada paciente y según sus características, cuál es el mejor tratamiento para ese paciente y para el tumor que sospechamos en ese paciente. Una vez que nosotros ya tenemos esa biopsia o que tenemos esas imágenes, en el comité se discute cuál es la mejor estrategia terapéutica y según lo que se decida se tomarán unas decisiones u otras terapéuticas. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes? ¿Cuáles dirías que es las decisiones principales que se toman para elegir uno u otro también? El eje fundamental es sobre todo la cirugía, La cirugía. la radioterapia y también la quimioterapia. Vale. Es cierto que ahora hay nuevos tratamientos que están saliendo, pero bueno, luego si te parece podemos hablar más detenidamente. Vamos a hablar de los más comunes. Pero si nos ceñimos a la cirugía es el pilar fundamental. Es decir, si nosotros tenemos un tumor que se pueda operar, tenemos que intentar operarlo. Pero esos los vamos a ceñir sobre todo a los tumores que sean de estirpe más agresiva. Existen tumores que decía antes que eran de grado 2, es decir, que eran a priori benignos, ¿vale? Que muchas veces simplemente con radioterapia o incluso con una vigilancia intensiva es más que suficiente. Pero la cirugía es el pilar fundamental para aquellos tumores grado 4. Aquí, en este aspecto, quiero hacer un inciso y disculpa, Pablo, es sobre todo por que cuando nosotros abordamos un tumor desde un punto de vista quirúrgico, hay que tener en cuenta que no se trata de quitar todo el tumor. Evidentemente, si se puede quitar todo el tumor, mejor. Pero hay que tener en cuenta también que el cerebro es una estructura muy compleja y que es necesario quitar el tumor que podamos, respetando también las zonas sanas, porque luego si no pueden quedar secuelas. De hecho, hasta en muchas ocasiones, cuando hablamos en el comité con los neurocirujanos, el hecho de incluso biopsiar, dependiendo de la zona en la que toque el tumor, a veces es incluso muy complicado biopsiar. Exacto. Porque puede provocar muchos efectos secundarios. No es igual cuando haces una biopsia del hígado, que lo más complicado que que puede provocar es un sangrado o incluso un hematoma en la zona, aunque sea reducido. En este momento, en este tipo de tumores, hablamos de estructuras muy delicadas, que tocarlas significa tener muchos efectos secundarios potencialmente graves. Por eso, todas las decisiones tienen que ser tomadas en un comité multidisciplinar, en un centro de referencia particular. Y sobre todo en este aspecto es importante también señalar que con independencia de donde vivas, sea donde sea, que tu código postal no determine nada. Es decir, que tú puedas optar al mejor tratamiento posible. Vale, que sea en el seno de un comité. Exacto. Vale, dejado un poco atrás ya la cirugía, que sabemos que es una de las partes más importantes del tratamiento, y cuanto mejor sea el pronóstico del paciente. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos la radioterapia. La radioterapia es otro pilar fundamental. Como he comentado antes, hay tumores que tienen un comportamiento más benigno que muchas veces con el tratamiento de la radioterapia se puede ya tratar y curar. Vale. Y luego también la radioterapia se utiliza en tumores grado 4, es decir, en los tumores agresivos, con el objetivo de atacar al tumor y también eliminar las posibles células que quedan. Después de la cirugía, ¿no? Exacto. Vale. Dentro de la radioterapia existe una modalidad de tratamiento que ahora está muy de moda, que es la famosa protonterapia, que todo el mundo la habrá escuchado o puede conocer la historia de un famoso empresario que ha hecho una donación a España para la protonterapia. Exacto, Amancio Ortega. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué es eso de la protonterapia? ¿Qué es eso de la protonterapia? La protonterapia es una modalidad de la radioterapia, un poco diferente, pero que en resumidas cuentas lo que hace es aplicar una dosis de radioterapia sobre el tejido tumoral, pero disminuye los efectos secundarios que se producen en los tejidos de alrededor. Como más precisa, ¿no? Exacto, más precisa. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tenemos que seleccionar aquellos tumores que se benefician de la protonterapia y aquellos que con una simple radioterapia moderna y efectiva puede ser más que suficiente.
De hecho, hasta ahora el acceso a la protonterapia era en pocos centros de España, ¿no? ¿Dónde se podía, o sea, dónde se realizaba la protonterapia? Concretamente, había 2 centros en Madrid. Entonces, por ejemplo, nosotros en el comité multidisciplinar del Hospital General de Valencia lo teníamos que derivar luego al comité de protonterapia de la Comunidad Valenciana y a su vez se derivaba, en ese caso, si había aprobación, a los centros de Madrid. De hecho, yo hasta ahora creo que conozco a una paciente que se ha derivado desde aquí, por lo menos de la consulta del Mm. Hospital General, pero no es nada frecuente porque tampoco es un recurso que sea accesible Posible, para toda la población todavía. Esperemos que pronto llegue a... Exacto, ese es el punto, que ahora mismo estamos en una fase muy incipiente a nivel de el tratamiento y puede que dentro de varios años, varias décadas o un tiempo determinado nos podamos encontrar que este recurso es más común y está más establecido. Vale. Hablemos de la quimio ahora, que Vale. es la parte que nosotros manejamos más bien, porque la cirugía es de los cirujanos, la radioterapia La de los de los y radioterapeutas, estamos aquí hablando como, como si fuera como si nuestra igual, fuésemos pero bueno, neurocirujanos y... pero la conocemos porque también al final nos llevamos con todos los participantes del comité y sabemos Exacto, cuándo más o eso menos se es. indica. ¿Qué es lo que llevamos nosotros en la quimioterapia? ¿En qué consiste en el caso del cáncer cerebral? La quimioterapia, por así decirlo, más típica de los tumores cerebrales es la temozolamida. Es un tipo de quimioterapia oral. Bueno, igual ya se ha comentado en otros podcasts, pero es importante remarcar que la quimioterapia la gente muchas veces lo asocia a goteros, pero también existen quimioterapias que se administran con pastillas. En este caso concreto, cuando tratamos los glioblastomas, los gliomas de alto grado, los que hemos dicho que son más agresivos, muchas veces hacemos un tratamiento concomitante con la radioterapia. ¿Qué significa eso? Que asociamos la radioterapia con estas pastillas. Y una vez que se ha finalizado la radioterapia, dejamos un tratamiento durante unos días, 5 días concretamente, durante 6 meses. Bien, esta es una parte bastante sencilla de entender y normalmente sí que es verdad que se utiliza siempre, como has dicho, concomitantemente con otros tratamientos. Eso es. Háblame de lo nuevo. ¿Qué es lo que hay nuevo aparte de la protonterapia, obviamente, que es algo muy novedoso? Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está por venir ahora mismo en este tema? Si hablamos de tumores cerebrales, tenemos que hablar de los TT-Fields. Los TT-Fields, un nombrejo, un palabrejo, ¿qué es eso? Básicamente los TT-Fields es, digamos, la aplicación de un campo eléctrico que busca, con el tiempo de exposición, la destrucción de las células tumorales. Vale. Es ¿Cómo funciona? Porque es un poco complicado. Es un poco complicado. De hecho, cómo se administra también es un poco complicado. Exacto. Y no todos, y aquí también esto es importante, no todos los centros disponen de TT-Fields. Entonces, es Ni en todos los tumores está indicado, ¿no? Exacto. Entonces, es importante como paciente y también como médico que tú conozcas la existencia de estos y que si tienes alguna duda, preguntes a tu oncólogo sobre la posibilidad de recibir este tratamiento. Porque, como también has comentado, no todos los pacientes son subsidiarios de recibir este tratamiento con campos eléctricos. Básicamente son unos dispositivos adhesivos que se pegan a la cabeza y que se mantienen durante un tiempo determinado. Por lo general, siempre se recomienda que el tiempo mínimo de administración sea de 17 o 18 horas. O sea, casi todo el día. Casi todo el día. Entonces, con un casco con electrodos, que no tiene, exacto. Al final Entonces, es una incomodidad importante. Esto es importante porque también el paciente tiene que saber qué tipo de tratamiento y si le beneficia o no. Muchas veces los pacientes pues, te pueden decir, pues mira, yo prefiero que no, y otros pacientes, en cambio, sí que lo prefieren. Al final se trata de un poco ofrecerle al paciente la posibilidad y consensuar con él cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Hemos hablado hasta ahora de todas las opciones que tiene un paciente cuando tiene un tumor cerebral, todos los tratamientos que hay, pero creo que es importante, más que nunca, por todo lo que provoca ese tipo de tumores, hablar de los efectos secundarios, tanto del propio tumor como de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Al final, tocar zonas, como he dicho antes, del cerebro siempre es muy delicado y puede provocar mucho impacto a nivel físico, emocional y social. Entonces, cuéntanos cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de este tumor. Los efectos secundarios al final van a venir, por un lado, del propio tumor, es decir, si tú tienes un tumor localizado en la parte que mueve tu brazo derecho, pues vas a tener síntomas del brazo derecho, pues que no lo muevo, que no lo siento, pero también puede haber secuelas derivadas de los tratamientos. Evidentemente, si me quitan un tumor en la zona que me mueve el brazo derecho, se me puede generar como secuela que
no pueda mover o que tenga más dificultad para la movilización. Con la radioterapia también podemos sentir como un dolor de cabeza, como un malestar, y la quimioterapia en pastillas que comentábamos antes también puede generar alteraciones. Si bien es cierto que a diferencia de otras quimioterapias, esta típicamente no genera muchos efectos secundarios, pero sí que es cierto que tienen que hacerse controles con analítica por si las plaquetas, las defensas, los Los glóbulos efectos rojos secundarios bajan. típicos de Mm, que tenemos el podcast 3 también con una enfermera de aquí del Hospital de Día en el que repasamos todos los efectos secundarios que puede dar la quimioterapia. Y sobre todo al final que las secuelas que se derivan del tumor y del tratamiento son muy importantes. Al final son pacientes por lo general jóvenes que acaban con unas secuelas o pueden producir unas secuelas que les condicionan y que les limitan mucho en su día a día. Entonces es muy importante en este aspecto informar a la familia y sobre todo intentar aportar a la familia los recursos necesarios y posibles para intentar que ese proceso de convalecencia o de secuelas, insisto, si se producen, pueda ser sobrellevado de la mejor manera posible. De hecho, me acuerdo hace poco en consulta que tuvimos un paciente también muy joven, de unos 40 años, que ya se quejaba de que pues, había tenido una cirugía y después una radioterapia y a veces pues, no recordaba parte de su casa, a veces en una conversación larga se perdía y es muy complicado para un paciente llegar a entender que ese tipo de efectos secundarios puede que se queden para siempre. Entonces, ¿qué recursos tenemos para darles a este tipo de pacientes para intentar rehabilitar en la medida de lo posible y recuperar lo que se pueda de funcionalidad? Tú mismo lo acabas de decir, la rehabilitación es un pilar fundamental. La rehabilitación al final implica intentar hacer que ese paciente pueda recuperar toda la funcionalidad posible. Y ahí influyen, por ejemplo, los logopedas, en caso de que tengan dificultad para hablar, los fisioterapeutas, que se encargan de terapia ocupacional e intentan que el paciente vuelva a retomar su rutina. Son uno de los pilares fundamentales para esa recuperación. Pero no solo hay que tener en cuenta, digamos, el aspecto físico, también hay que tener en cuenta el aspecto emocional, porque al final no deja de ser un diagnóstico muy duro. Y como sucede prácticamente con todos los tumores, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, bien sea por psicólogos, bien sea por diferentes asociaciones de pacientes, Familiares. es fundamental. La familia, un pilar fundamental. Incluso también, como hemos comentado antes, esto genera secuelas y esas secuelas generan o pueden generar también dependencia. Aquí también es muy importante señalar que es necesario que haya una red de apoyo social a estos pacientes, que lo pueden hacer los trabajadores sociales y también es fundamental que el Estado o las autonomías que tengan las competencias correspondientes intenten dotar a los centros que tratan a los tumores cerebrales de los recursos necesarios para suministrarles todo este apoyo, el de la fisioterapia, pero también el social. Toda parte me consta, por experiencias de pacientes, que toda esta parte de la neurorehabilitación dista mucho el margen hasta que podamos conseguir poder dotar a los pacientes de todos estos recursos. O sea, actualmente la sanidad pública no cubre todos estos aspectos de la rehabilitación y muchas veces tienen que acudir a centros privados para poder hacerla, que es una parte que tenemos, pues como he dicho antes, mucho margen de mejora. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a una parte que también siempre me parece importante, que es la de hablar de ¿dónde tú recomiendas para un paciente que ha sido recientemente diagnosticado o un familiar que tenga curiosidad o quiera informarse para poder ayudar desde el mejor punto a su familiar afectado o incluso una persona que tenga interés? Sitios donde pueda acceder a información para poder formarse y entender mejor toda esta patología, aparte del podcast que obviamente está viendo ahora con nosotros. ¿Dónde más sitios puede buscar para entender más la enfermedad? Bueno, la búsqueda de información, una cosa que es nuestro día a día en la consulta y más ahora con la inteligencia artificial. ChatGPT. Exacto. Yo siempre recomiendo que, por un lado, consulten con, por ejemplo, las guías o los diferentes recursos que te ofrece la Sociedad Española de Oncología Médica, que SEOM, luego, SEOM, exacto, que luego podemos dejar un enlace por si los pacientes quieren acceder. lo dejaremos. Luego también los recursos que te ofrece la Asociación Española contra el Cáncer y luego también las diferentes asociaciones de pacientes. Que creo justo que en el cáncer cerebral está Astuce Exacto, y Asate, que son dos exacto. que son bueno, que yo justamente he recomendado varias ocasiones en consultas y que tienen información muy completa respecto al tema, además de poder guiarte muy bien con grupos de apoyo o incluso sitios a donde ir para pedir cita para logopedia o rehabilitación. La Asociación Española contra el Cáncer siempre tiene un montón de información para psicólogos. La verdad es Hmm. que son asociaciones que están
francamente bien. Siempre, y a raíz de lo que acabas de comentar, es muy importante también que todos los pacientes que tengan tumores, ¿vale? Intenten asociarse, intenten buscar ayuda, porque al final, si tenemos alguna dificultad, si esa dificultad se comparte, es mucho más fácil que se doten de recursos. Al final, los tumores infrecuentes, como pueden ser los tumores cerebrales o de otra localización, muchas veces tienen el problema de que como hay pocos pacientes, ese volumen de asociación no es el mismo como sucede, por ejemplo, en otro tipo de tumores. Entonces, desde aquí también es importante apoyar a esos pacientes a que busquen la asociación entre ellos o que busquen ayuda en asociaciones ya formadas. Muy importante buscar en fuentes de información fiables. Como os he dicho antes, la inteligencia artificial nos ha llenado de un montón de buscadores que muchas veces la información que aportan no es la correcta y que pueden llevar... Y que es complaciente muchas veces. Sí, que Todos hemos hecho el ejemplo de preguntar algo a ChatGPT y prácticamente decirte que sí a todo. Vamos a llegar en esta parte final del podcast a hablar de... He elegido hablarlo hoy, yo creo que es importante hablarlo hoy porque aún no lo habíamos hablado y me parece que algo que es muy remarcable, que es el tema del derecho al olvido oncológico. Eh, con res- Conforme va pasando el tiempo y aprendemos a tratar los diferentes tumores, conseguimos que la gente viva más y es más frecuente encontrar en consultas largos supervivientes. Son gente que aunque lleva mucho tiempo curada de un cáncer, siguen siendo pacientes oncológicos. Quiero que tú, que sé que te encanta este tema, por eso quiero hablar contigo, nos cuentes qué es el derecho al olvido oncológico. Pues el derecho al olvido oncológico es una normativa, una legislación que ha salido recientemente, si mal no recuerdo, en junio de 2023, que ha sido todo un avance para los pacientes que en su momento tuvieron un cáncer. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por el hecho de haber tenido un cáncer en el pasado, cuando tú querías solicitar algún tipo de préstamo, de ayuda o incluso algún tipo de seguro médico, se te ponían una serie de condiciones o tenías más dificultad de acceso. Con esta nueva legislación lo que se pretende es que se han transcurrido 5 años, 5, desde que tuviste un tumor y ya no ha vuelto a, digamos, reaparecer, a recurrir, a recaer, tú no tienes La obligación, la ¿no? obligación de informar de que has tenido un tumor. Y esto es muy importante remarcarlo, porque si por cualquier cosa el servicio que tú estás prestando te pide información al respecto, si han pasado 5 años, no hace falta que digas absolutamente nada. Y de hecho, si te dijesen algo, tú tienes las herramientas legales para recurrir precisamente eso, para recurrir esa... Ante la ley. Que esto ha sido una lucha que ha habido en los últimos años de nuestros pacientes, una victoria Una para victoria ellos, totalmente. porque si verá que el estigma del cáncer les rondaba siempre, aunque sea un paciente que se ha operado de un tumor mínimo hace 20 años, el tema de ser un paciente oncológico parece que se queda siempre y la gente también tiene el derecho a poder pasar página y Exacto. olvidarse de este tema. Y La discriminación que existía era enorme con ese tema. ¿Y cuántas veces nos pasa que en urgencias de paciente con antecedente de un tumor de próstata o un tumor de mama? No, tenemos que dejar de asociar el hecho de haber tenido un tumor con que eres un paciente oncológico Y con un pronóstico malo, y que con ya un pronóstico actualmente ya no es malo. así. Porque al final parece que eso es como un tatuaje que llevas grabado siempre y al final eso puede ser como si estuvieras estigmatizado a nivel social, incluso también a nivel de prestaciones de servicios. Totalmente de acuerdo. Quiero que para ya acabar el podcast des un mensaje a los pacientes con tumor cerebral, ya sea a los pacientes, a los familiares de pacientes, a la gente que tenga curiosidad, pero tú cómo ves actualmente el panorama del tumor cerebral y el futuro. Pues el mensaje que pues, me gustaría un poco transmitir es sobre todo en general a la población tranquilidad porque es un tumor infrecuente. Y aquellos pacientes que tienen el tumor cerebral, ¿vale? Sobre todo que se sientan acompañados, por su familia, que se sientan acompañados por las diferentes asociaciones que hemos comentado, tanto las específicas de los tumores cerebrales como las más generalistas. Y también, por supuesto, por todo el equipo médico, de enfermería, de los propios médicos, de en general todo el equipo que va a estar detrás de ti. Al final es una enfermedad que es compleja, que genera mucho miedo, que genera mucha incertidumbre y creo que aquí la labor del acompañamiento, la compañía es fundamental. Así que a todos los pacientes les recomiendo que busquen esa ayuda, que pidan ayuda y que soliciten la ayuda que precisen
que nosotros como médicos y por supuesto todo su entorno haremos todo lo que esté en nuestra mano pues, para acompañarles en este proceso. Pues muchísimas gracias, Javi, por venir al podcast. A ti, Pablo, por invitarme.